Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Documentarte. Hoy platicaremos del documental Pepenadores de Rogelio Martínez Merling de México 1992 y tendremos como invitado al documentalista de este cortometraje, al profesor de cine Rogelio Martínez Merling, como ya les mencionaba. Así que vamos a las imágenes y comenzamos. Bueno, aquí vamos con eso de... Pájaro, ¿te dejas que te alburíe? No. No le hagas caso. Vampiro, ¿vas a ir mañana, el domingo ya los 15 años? Aquí no, pues sí, va a verla. Va a haber madriza. Santos es siempre con todos nosotros. María Magdalena, Pegueros Arroyo, Rosa Villafañez Miguel están celebrando su fiesta de 15 años. Es una fiesta que va a salir cara, fácil, van a gastar a tus papás, la familia, más de 1 millón de pesos. Una mentalidad es la mentalidad de los pobres y otra mentalidad es la mentalidad de los ricos. Los ricos, teniendo dinero, no hacen fiestas, prefieren mejor tener una cuenta bancaria. O prefiere mejor ahorrar para tener un automóvil y poder circular rápidamente en la ciudad y tener todas las ventajas de un automóvil, es cierto. En cambio, los pobres, en lugar de gastar, también gastan en cosas, también se compran aparatos, pero sobre todo les gusta gastar en personas. En personas, y es algo que la sociedad no lo entiende, porque estamos terriblemente condicionados por Televisa. Televisa y la televisión te dirán, gasta en cosas. Es la mentalidad de los ricos. Y en cambio nosotros aquí, la mentalidad de los pobres es gastar en personas. O sea, hay que hacer una fiesta. ¿Para qué? Para vivir como reina 24 horas. Reina por un día, sí es cierto. Hola amigos, estamos aquí en su programa Documentarte, Armando Meixueiro, yo soy Rafael Tonatiu. Hemos invitado nuevamente a Rogelio Martínez Merling. Lo prometido es deuda. Cumplió su promesa. Ok, aquí está Rogelio, pero ahora nos va a hablar de la obra propia. Nos va a hablar ¿de qué nos va a hablar, Armando? Nos va a hablar de uno de sus documentales, pero seguramente nos comentarás, nos platicarás del documental y de otros documentales que ha realizado, pero el día de hoy lo conversaremos sobre Pepenadores, un documental de 1992 que obtuvo un premio en Alemania. Uh-huh. ¿Cuál fue, Roy? En Freiburg, sí, fue para el mejor documental. También en la República Checa. No, bueno. Sí. Y pero qué banquete. El día de hoy aquí está con nosotros Rogelio, el buen Roger para los amigos, y nos va a platicar de Pepenadores. A mí me gustaría que nos empezara platicando esta inquietud por el documental y cómo es que se empieza a llamar documental al documental. Un poco para empezar a contextualizar el asunto. Muy bien. Bueno, pues documental, el primero que utiliza ese concepto es John Grierson. John Grierson es un cineasta británico que es el que inicia toda esta escuela británica de documental. Allá por los años 20, ¿no? Luego 30 se consolida y bueno, ahí surgen buenos documentalistas, ¿no? Y él es el primero, y incluso él lo denomina así porque ve la obra de Flaherty. Yeah. O sea, ve Nanook, luego ve Moana, Hombres de Arán, y dice, esta película es una película documental. ¿Y cómo podemos definir al documental? Dice, como el tratamiento creativo de la realidad. Creativo de la realidad. Creativo de la realidad. Entonces, extraordinaria definición. Sí, la historia del cine le debe a este género, pues, gran parte de su horas. Ahorita que decías los 30, pues Leni Riefenstahl, ¿no? Es de los 30 también. Alemana, y y vemos que también en el caso, por ejemplo, de un programa que hicimos antes, de Nanook,
pues él también se asocia con algunas partes del expresionismo alemán, ¿no? Así es, con Murnau. Entonces, vemos que sí, bueno, que el género, pero en el caso particular de México, a mí me gusta decir siempre que le dicen los alumnos, por ejemplo, díganos cuáles son sus 10 documentales que más le gustan de México. Yo invariablemente meto Pepenadores. Y tal es así que los he estado, este semestre los han estado padeciendo, ¿no? Lo han estado viendo. Que me parece que no ha tenido la difusión que debería. Porque la verdad es que Pepenadores toca todo un mundo que tiene que ver mucho con el medio ambiente, que es la cuestión de la basura, que es la cuestión de cómo vive la gente que está alrededor de la basura. Y la basura, pues como todos sabemos, es la última parte de la cadena productiva, es decir, de una cadena productiva que empieza desde la extracción de los recursos naturales y que termina en el relleno sanitario o en el tiradero, como se decía antes, ¿no? Y que entonces, incluso ahora para estas recomendaciones que va a hacer Shelma, pues nos costó trabajo dar con películas que hablaran de esto, ¿no? Necesitamos una de Ismael Rodríguez, del Hombre de Papel, pero porque no hay muchísimas, la verdad es que no, y tampoco obra literaria. No es un tema que se toque del todo. Aunque en promedio tiramos un kilo de basura cada uno de nosotros, o sea, producimos un kilo de basura en esta sociedad occidental que va a dar, claro, hay pepenas, ese es lo bonito del término pepenadores, hay pepenas sucesivas antes de llegar al tiradero, pero ya en el caso del tiradero me parece que es muy importante, pero ya no me dejaste hablar ni del Grito, ni de Xochimilco, ni de la obra de Echeverría. Yo creo que nos podemos ir ya metiendo pepenadores, ¿no? Sí, ¿qué te parece si Roger nos platica cómo lo concibió? Así, ¿no? Es, ¿por qué de pronto se te ocurre? Sí. ¿Por qué eso y no otra cosa, no? Ir a un tiradero. A un tiradero 6 meses, una cosa... Sí, bueno, pues la idea surgió ya cuando iba en mi último año del CUEC. Es cuando ya debes de pensar en tu tesis para poder egresar y tener un título. Te empujaban a hacer ficción, ¿te acuerdas? Eso es, en ese momento pues se había perdido un poco la tradición del CUEC, ¿no? Que era hacer documental, claro. Y documental siempre ligado a una realidad, ¿no? Social, política. Y a un compromiso también, político, ¿no? Y social, ¿no? También. Eso es, ¿no? Y que era la manera también como el documental era un vehículo, un medio, ¿no? Para dar a conocer toda la problemática que hay en el país, ¿no? Entonces estaba muy limitado en ese entonces el documental. Sin embargo, pues yo dije, es lo que a mí me ha gustado y me ha apasionado en estos 5 largos años, y dije, pues voy a hacerlo, ¿no? Y que en realidad la idea empezó muy distinta, ¿eh? Yo iba ¿Qué tenías como idea inicial? Como idea inicial yo tenía hacer un documental de cuánta basura generamos nosotros, ¿no? Al día, ¿no? Primero como individuos, y luego esa basura, cómo se iba acumulando, y después, qué es lo que generaba, ¿no? Y hasta ahí me quedé. Y bueno, entonces yo lo que hice fue primeramente ir al Instituto Nacional del Consumidor a consultar sus datos, su base de datos, su revista, ¿no? Del consumidor, que ahí venía muchas cosas. Y sí, decía, bueno, la avenida Insurgentes es la más grande del mundo, en la cual existen muchos anuncios espectaculares que te incitan al consumo, ¿no? Y el consumo pues genera desechos, y ya te decía, ¿no? Por ejemplo, unos cigarrillos o unos chicles, cuántos envoltorios tiene, ¿no? O cuando tomas un refresco, tiras la lata, ¿no? El embalaje y el sobreembalaje. Eso es, ¿no? Y eso era, ¿no? Donde yo estaba metido, y en cierta ocasión, precisamente en el CUEC, llegó un camión de basura. Y le dije, oiga, ¿y esa basura dónde la va a tirar? Y me dijo, no, pues a distintos tiraderos. Está el de Santa Fe, el de Prado de la Montaña, está el de Santa Catarina, el del Bordo de Sochaca. ¿Tú ahí trabajaste en el Bordo de Sochaca? En el Bordo, sí. Ajá. Entonces, vamos a dejar aquí un momentito porque vamos a una pausa. Bien. Y regresamos con Documentarte. Estamos de regreso aquí en Documentarte. Estamos platicando sobre el documental Pepenadores de Rogelio Martínez Merlin, que está aquí con nosotros como invitado. Y somos Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y Armando Meijueiro. Estabas comentándonos un poco la manera en que llegaste al Bordo de Sochaca, que fue el lugar donde donde grabas, filmas el documental. Sí, de hecho fue que
entré a través de un camión de basura, porque también es otra cosa que hay que destacar. No es fácil entrar a un tiradero, ¿no? Porque un tiradero vive una comunidad. Porque hay mucha basura, ¿no? Pero además Vive la una comunidad. tiene diferentes directrices, ¿no? Así es. Que va a ir contando. Es como toda una cultura, ¿no? Es También. como una comunidad que se rige bajo ciertos valores. Eso es, y muy cerrada, ¿no? No permite que la gente de fuera entre. ¿Cómo entraste? Ni ellos salen. Claro. La manera como entré fue que en el primer contacto que tuve fue a través de este camión, ¿no? No me bajé, yo iba en la parte de la cabina del camión y observé. Entonces, en el momento que entro, veo un mundo bien diferente, distinto. Digo, ¿cómo es posible, no? Que además muchísima gente, no eran 10 ni 20, ¿no? Sí. Eran un pueblo, digamos. Así es toda una comunidad. Esto ¿no? que vemos en esta primera escena de que llega un camión y hace el volteado y va llegando. Claro, no fue ese día, pero eso es un poco. Sí, es lo que es un poco sientes. esa experiencia. Que fue la primera experiencia que yo tuve, ¿no? Como entré, se abrieron las compuertas, se expulsan la basura, se acerca toda la gente y empieza a pepenar, ¿no? Entonces, esas imágenes... Pero digamos que entonces te hiciste cuate del conductor del camión de la basura. Sí, eso es. Sí, de hecho, cuando yo le dije, oye, que puedo subirme e ir con usted a hacer el recorrido y entrar al tiradero, es como que se me quedó viendo diciendo, ¿y qué quiere, no? ¿Hacia dónde va? Sí. ¿Llevabas cámara? No, esa primera ocasión no. Okay. Nada, observé, ¿no? Era como de la investigación empírica, ¿no? De observar y así fue, ¿no? Entonces, hicimos el recorrido, llegamos al bordo, entramos, ahora sí que hasta las entrañas, ¿no? El tiradero, vi todo ese movimiento humano, ¿no? De trabajo y el olor y demás, y bueno, salí y precisamente esa fue la pregunta, ¿y ahora cómo entro? Ya para filmar. Y dije, pues bueno, como muchos le han hecho, ¿no? Buñuel lo hizo así con Los Olvidados, ¿no? Que él tuvo que vagar por los cinturones de miseria, observar la realidad y de ahí nace Los Olvidados, ¿no? Entonces, de esa manera, y él se disfrazaba, ¿no? Él no iba como Buñuel o bien vestido, sino él decía él que se disfrazaba de mendigo, ¿no? Y entonces se metía y pasaba desapercibido. Entonces yo lo que hice fue... Un poco como lo que llaman periodismo gonzo. Así es, sí. que te vas como a investigación acción. Y que me parece, y que me parece que es una perspectiva del documental muy particular que se debe de privilegiar, potenciar. Y claro, y que es un método que debe estar siempre muy presente en el documental, porque muchas veces se han hecho documentales, pero es como una mirada muy alejada, ¿no? Entonces se vuelve un documental frío, ¿no? Y bueno, eso también lo hizo Flaherty, ¿no? Él convivió con los Inuits 16 meses, ¿no? Entonces yo lo que hice fue pasarme por un pepenador. Entré igual en el camión, pero ya no iba arriba, sino iba en la parte de atrás, como le llaman machetero, ¿no? Y cuando abre la compuerta del camión, yo brinco, pero obviamente que me transformé, ¿no? Me puse el pantalón más sucio, más viejo, más roto, los zapatos, me quité los lentes, y entonces brinco, y con la buena suerte que cuando brinco, al primero que conozco es al líder natural de la comunidad, que se llama Morgan. Entonces, bueno, entonces el que me dice, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué haces? ¿No? Yo le dije, pues me voy a quedar aquí, pues estoy así. Ya les conté una historia, ¿no? Que estaba desempleado, que yo venía del estado de Puebla y no sé qué. Y, pues, no, pues tienes que hablar con el líder, ¿no? Entonces ya voy con el líder, que era don Celestino, y le digo, oiga, le cuento la historia, y me dice, bueno, sí, pero aquí el que se queda está obligado a que me tiene que vender todo el producto. O sea, me tienes que vender lo que pepenes durante la semana y nada más. La pepena es una selección. Así es. O sea, tú seleccionas cartón, vidrio, ¿no? Aluminio, plástico, ¿no? Etcétera. Algodón, sí. Y bueno, pero tú ya tu foco ya son los pepenadores, no la basura. Así es, ya era exactamente, ¿no? Que ya me centré en el grupo humano, ¿no? Porque yo, ¿cómo es posible? De hecho, ellos mismos se reconocen como tales, ¿no? Dicen, están conscientes, ¿no? De que dicen, somos las personas que recogemos lo que ya nadie quiere.
Claro. ¿no? Entonces, imagínate cómo se siente, ¿no? Roger, ¿cómo se organizan estos pepenadores? ¿Hay como alguna especialidad o Sí. cada quien puede pepenar lo que se Fíjate le dé la que gana? lo que decías hace rato, ¿no? Hay como un código. Ajá. Y eso es, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Y eso yo me fijé cuando el camión llega, abre las puertas y empieza a expulsar la basura. El hecho de que de hecho se ve en una Sí, primera se ve, sí, va ¿cómo no? aventando y no tiene que decir es mío. O Así sea, es. ya lo aventó y Con como que ese dejó una hecho, mala marca, ¿no? así Eso es muy importante. eso. Con ese hecho ya nadie lo toma. Dice, es de el que lo agarró. Ya nadie viene con permiso, ¿no? Entonces lo agarra, lo avienta y dice, eso ya es mío. Sí. Y lo respetan, ¿no? Sí, eso es muy sorprendente. Y además se especializa, ¿no? No es de que yo pepene hoy plástico y mañana cartón y pasado vidrio. O aluminio, No, o aluminio, fierro. ¿no? Sino alguien está en plástico y es plástico, cartón y es cartón, ¿no? Ya. Y eso es durante toda una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, o desde el domingo, ¿no? Y digamos, ¿eso se maneja como por familias o ahí dentro de la comunidad? Sí, hay Es decir, familias, sí. la familia tal se dedica al cartón. No, la dentro de una familia tal- puede haber diversidad, ¿eh? ya. Algunos se dedica al cartón, Ah, otro ok. al vidrio, otro al aluminio, otro al algodón, ¿no? Otro al hueso. Ahora, todo esto siempre autorizado por el líder, en Así este es, caso que ese es el problema, ¿no? el Que Morgan o Don Celestino. Fíjate que Morgan es el líder natural, que es como Sí. el inconforme, ¿no? Como que dice, pues, y es el que habla más, ¿no? Que de hecho es la voz en off que se oye a lo Sí. largo del Sí, documental. que critica la cultura priista, Así que es. quiera, ¿no? O sea, además para el 92 todavía no estaba como muy bien visto que se hablara del PRI, Así ¿no? es, ¿no? sí. Y ahí este documental ya está hablando en voz en off, pero está hablando de este problema. Así es, ¿no? Cómo los utilizan. ¿Cómo los utilizan? Y entonces eso es lo que sucede con Don Celestino. Ahí hay un problema, ¿no? Porque si yo pepeno, haz de cuenta, 100 kilos de aluminio, yo voy con él el sábado, él tiene su báscula, entonces yo llego y la pongo. Y su báscula está arreglada de tal manera que la báscula pesa 80 kilos. Me está robando 20 kilos. Sí, Y además- y le pagan, porque lo dice en voz en off, le pagan lo que quiere. Así además, es. ¿no? Sí. Entonces, sí, pero además vemos creo que se ha avanzado un poco en términos de normas, porque esta escena de los perros que avientan, de las cuestiones farmacéuticas, que las bolsas que vemos ahí verdes, Son de hospital, sí. de esto que Son residuos, cuando los de niños están hospital, jugando así como es. si estuvieran jugando en la nieve, Sí, o, como con vemos mucho las papel. referencias de Nanook ahí, o cuando se mete Rogelio Martínez Merlin a una especie de como de iglú, pero de basura. O sea, no Sí. es el iglú que, Sí. que construyó Nanook, sino este iglú es de basura, ¿no? Y están dos Sí. niños ahí comiendo, ¿no? Bueno, pero vamos a continuar en el siguiente segmento platicando de pepenadores. Vamos a las recomendaciones con Chelma. Muchas gracias, así es, comenzamos con las recomendaciones de hoy. La película El hombre de papel de Ismael Rodríguez, México 1963, con la fotografía de Gabriel Figueroa y la actuación de Ignacio López Tarso, basada en una historia de Luis Espota. Ahora que todavía es tiempo, México 1993, documental dirigido por Salvador Morelos que trata sobre el manejo de basura en Juchitán, Oaxaca. En la parte literaria, la novela Basura de Oro, Crimen en Santa Catarina, escrita bajo el seudónimo Bambi. Hasta aquí las recomendaciones del día de hoy, vamos a un corte y regresamos con más de Documentarte. Estamos aquí en Documentarte hablando con Rogelio Martínez Merlin, Armando Mexueiro del gran documental Pepenadores del 92 de México, del CUEC. Entonces, estábamos hablando muy amenamente sobre la cuestión de la estructura del documental, pero Sí. a ti te impactó particularmente. No, a mí me parece que una parte muy destacable de este documental es la fiesta de 15 años. Que es una tradición muy mexicana. Sí. A lo mejor en otras partes del mundo no se entiende que alguien ahorre 5 años para que su hija tenga unos 15 años, ¿no? Si tú le platicas eso en sueco se vuelve loco. Pero acá es una tradición muy bonita y muy mexicana que en los pepenadores también se da y que Rogelio tuvo el tino de grabar esto. Platícanos un poco cómo
¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo decides? Sí, ¿cómo decides recuperar visualmente la fiesta de 15 años? Que sucede en el tiradero. Dentro del tiradero. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que eso les ha sorprendido mucho, sobre todo cuando se ha exhibido en Europa. Dicen, es surrealismo, ¿no? Porque ves a dos jóvenes quinceañeras elegantemente vestidas que salen en medio de montañas de basura, ¿no? Sí, entonces, es totalmente surrealista. Sí, entonces decían, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Van como princesas y toda la inmundicia al lado, ¿no? No, incluso hay un momento en que las coronan como reinas, les ponen coronas y les dan cetro. Sí, también. Esto el discurso, no, ¿cómo se dice? La homilía que da el cura, ¿no? De cómo los... No, incluso... ¿Qué dice, Armando, tú que te gusta? Incluso que una misa se oficie dentro del tiradero no es algo común, ¿eh? Claro. Pero se ve también ahí toda esta perspectiva de un sacerdote también comprometido con un grupo comunitario y en el que es fabuloso esta expresión que dice... los pobres gastan en personas y los ricos gastan en cosas. Esto es así como una premisa fundamental. Porque decides tomarlo todo, decides desde que salen estas princesas, como ya nos contabas, hasta la misa, hasta el final de la misa, hasta el vals, o sea, ¿sí me explico? No, bueno, con amor de hombre, de mocedades, ahí cantan, entonces, que parece verdaderamente sensacional, ¿no? Y no te metas con mi cuco y todo, o sea, todo esto que va pasando en unos 15 años, pues que podría haber pasado en muchos lados, pero pasa aquí en el tiradero, ¿no? Claro. ¿Cómo decides? Pues fíjate que en realidad no la tenía contemplada esa secuencia, ¿no? Incluso hay una parte que se ve en el documental donde está el pajarito, el vampiro, ¿no? Que es realmente se están platicando en una especie como de chocita. Y dicen, oye, mañana vas a ir a los 15 años, ¿no? Y, o sea, sí estaban planeados los 15 años, pero el problema es que no había dinero para poderlos llevar a cabo. Pero ahí está la parte importante, que la comunidad se cooperó para llevar a cabo los 15 años. Lo que habla de la solidaridad. Así es, ¿no? Entonces, en esa comunidad. Entonces dije, bueno, pues maravilloso, ¿no? Se cooperaron. Entonces se va a llevar a cabo. Y sí, fue todo sobre la marcha, ¿eh? De repente, pues es ver a las quinceañeras que van saliendo, caminan por las calles ahí del tiradero, llegan a la iglesia, que también es hecha a base de desperdicio, ¿no? De láminas, de cartón, de todo esto. Y el padre, efectivamente, es un padre jesuita, muy comprometido, que ha trabajado mucho en... Incluso le das agradecimiento al final en los créditos, ¿no? Sí. Que él en parte me ayudó, así como que me abrió un poco también las puertas, porque el padre es una figura muy importante dentro de la comunidad. Claro. Y él lleva mucho apoyo, él lleva a un médico cada semana para que los revise, despensas, de hecho él ya vive ahí ahora, el padre ya vive ahí. Antes iba 2 días y se regresaba, ¿no? Pero en un momento decidió vivir ya con ellos y se volvió parte de la comunidad. Entonces, y eso es lo contrastante, ¿no? Que no es una comunidad que se note triste a pesar de su situación socioeconómica, sino es una comunidad festiva, ¿no? Sí. Que bailan, ríen, beben, tienen su fiesta de 15 años, ¿no? Y aunque dice el padre, ¿no? El sacerdote jesuita dice, aunque sea un día, ¿no? Sí, por lo menos un día. ¿No? Que sean reina por un día, ¿no? A mí me contaste, a lo mejor voy a ser muy indiscreto, Rogelio, pero te deprimiste después de terminar. Sí, ¿Por qué? sí. A ver, Bueno, es que hay muchas cosas en el documental que no salen. Claro, que incluso te he preguntado en congresos eso, de la cuestión ética, ¿no? O sea, ¿qué sí debes meter y qué no debes? Eso es, sí. Hubo muchas cosas, ¿no? Durante todo este proceso de filmación, que fueron 15 días. Y hubo varias cosas, ¿no? Que ya del rodaje, 15 días, pero hubo un proceso anterior, ¿no? De observación y todo esto, de ver y... De aclimatarte al olor, de todo esto. El olor, la comida, incluso tuve que comer ahí, que tomar el agua de ahí mismo, ¿no? Que es un agua de lluvia, que la almacenan, ¿no? Y eso es, ¿no? Comprometerte e integrarte en la comunidad, sobre todo para que te tenga confianza y te abra las puertas. Porque también sí no es sencillo que tú llegues con una cámara y le digas, los vengo a filmar, ¿no? Te corren. Entonces, de esa manera me fui integrando y toda esta vivencia que tuve a lo largo de pues casi 7 meses,
pues sí te impacta, ¿no? Ver Claro, esa pobreza, claro. esta manera como comen. Sobre todo estos niños que se ven en una secuencia, cuando ellos se meten a su choza, son 3 niños abandonados, ¿no? Entonces, Roger, muchas gracias por estar con nosotros. Te queremos comprometer para que asistas a otro programa, a seguir platicándonos. Eres todo un maestro. Gracias. Y Muchas gracias, Rogelio, por Al venir. contrario, gracias por invitarme. esta fue Encantado. una emisión más de Documentarte. Muchas gracias. Hasta la próxima.